Buenas tardes, hermanos, que el Señor me los bendiga. Yo le doy gracias a Dios y gracias a mis pastores por haberme dado la oportunidad de venir y compartir con ustedes en esta noche de la palabra y algo del testimonio de lo que hemos estado atravesando. Así es que bendigo a todos en esta noche y vamos a estar compartiendo sobre el tema beneficios de confiar en Dios. Quiero que leamos Jeremías 17. Vamos a leer los versículos 7 y 8. Y dice su palabra: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, que sea el Espíritu Santo hablándonos en esta hora. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de venir a tu casa para escuchar palabra de Dios, para escuchar el consejo que tú tienes preparado para este pueblo, para nosotros. En esta hora, Señor, yo te ruego, Espíritu Santo, que seas tú poniendo esa palabra adecuada, esa palabra necesaria, Señor, y que ponga guardas en mi boca, Padre, para que no salga de mi boca lo que no edifica. Gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de esta noche, del que vamos a estar tratando, es beneficios de confiar en Dios. Sí, tiene beneficios el que nosotros dependamos y aprendamos a confiar en nuestro Dios. En la vida, en esta vida, todo hombre y toda mujer, tarde o temprano, viviremos traiciones, viviremos desilusiones, engaños, pruebas, etc. Y eso provocará que dejemos de confiar y que nos volvamos desconfiados en lo natural. Y ciertamente en la vida todos o muchos nos pueden fallar. Aún nuestros propios familiares nos pueden fallar. Aún los que consideramos nuestros mejores amigos nos pueden fallar. Pero yo les aseguro, hermanos, en esta noche, que si confiamos, como dice su palabra, que si confiamos en Dios, Él nunca nos va a fallar. Él nunca nos va a defraudar. Al contrario, recibiremos muchos beneficios al confiar en nuestro Dios, en nuestro Padre. Por eso la palabra de Dios dice: bendito el varón, bendita la mujer que confía en Jehová. La palabra confiar significa refugiarse, estar seguro, estar tranquilo, apoyarse. Fíjese, la palabra confiar significa refugiarse. ¿Y qué mejor refugio podemos encontrar que en nuestro Dios? Nunca vamos a encontrar mayor o mejor refugio que Dios. En nadie más podemos encontrar mejor apoyo que en Dios. Dios, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ciertamente vamos a pasar situaciones difíciles, pero si Dios está con nosotros, vamos a poder pasar cualquier situación, llámese como se llame, enfermedad, problema económico, problema familiar, de trabajo, lo que sea. Una persona que confía en Dios se conoce porque permanece firme ante cualquier situación de la vida. ¿Qué nos dice Salmo 125, versículo 1? Dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Repito, el que confía, una mujer, un hombre que confía en Dios, se conocerá porque va a permanecer firme, como una columna que sostiene un edificio, se mantiene firme. No se mueve ante cualquier tempestad.
Una persona, un hombre, una mujer que confía en Dios no se mueve de sus convicciones, no se mueve de su llamado, no se mueve de su privilegio. A veces nosotros hemos tenido algunos hermanos en las congregaciones, en las diferentes congregaciones, que después de un tiempo llegan donde el pastor, la pastora, el líder y le dice, mire pastor, pastora, hermano, ya no voy a seguir, voy a tomarme un tiempo de vacaciones, un tiempo para meditar en el Señor. No, no hay vacaciones para un hijo de Dios. Entonces un hombre, una mujer que confía en Dios no se mueve de su responsabilidad en el hogar. El hombre como proveedor de su casa, la mujer como madre, como esposa, como la mujer ayuda idónea de la que la palabra de Dios nos habla. Dice la palabra que un hombre y una mujer que confía en Dios no se mueve de donde Dios lo ha plantado. Podemos confiar en Dios porque Él nos ama con amor eterno, porque Él es misericordioso, porque Él es más grande que cualquier crisis, cualquier problema, cualquier tentación que podamos vivir. Porque nuestro Dios es fiel a sus promesas, porque Dios, Él siempre te dice la verdad, porque Él siempre escucha nuestras oraciones y nos responde. Quizás no nos responda como nosotros queremos. Por ejemplo, con mi esposo, nosotros estábamos orando para que él fuera sanado, pero la voluntad de Dios era otra. Entonces, la voluntad de Dios en realidad es bendecir cada área de nuestras vidas. ¿Cuáles son algunos de esos beneficios? En primer lugar, los que confían en Dios tienen alegría aún en medio de las batallas. Fíjense, en primer lugar, algunos de los beneficios o uno de los beneficios de confiar en Dios es que siempre tendremos alegría aún en medio de las batallas de la vida. Salmo 5:11 dice, pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Este salmo es una oración de David. Él está diciendo a Dios que lo guíe para no caer en la trampa de sus enemigos, porque sus enemigos aún se muestran amigos, a veces no lo son, no hay sinceridad en ellos. Todos en la vida enfrentaremos diversas batallas, a través de las cuales Satanás tratará de destruirnos y llevarnos a la ruina. El trabajo de Satanás todos los días es matar, robar, matar y destruir. Esas batallas pueden ser en el área espiritual, en el área de las relaciones familiares, matrimoniales, en el área de las finanzas, en el área de la salud, en el área laboral. Y muchas veces el enemigo puede usar a personas muy cercanas a nosotros para atacarnos. Personas que posiblemente han sido nuestros amigos o nuestros familiares, pero en realidad se dejan usar por el enemigo. Pero cuando confiamos en Dios, sabemos que Dios está con nosotros y que en cualquier batalla somos más que vencedores. Por eso, en lugar de afligirnos o angustiarnos o en lugar de llenarnos de temor, podemos gozarnos, podemos alegrarnos, podemos dar gritos de júbilo, no por los problemas, no por los ataques del enemigo, sino porque tenemos a alguien poderoso que nos defiende y ese es nuestro Dios. Cuando enfrentamos la partida de mi hijo, pues no fue fácil. Le dimos gracias a Dios, no porque Él partió de esta tierra, le dimos gracias a Dios porque nos permitió disfrutar de Él durante 23 años. Cuando aconteció lo de mi esposo, igualmente, nuestra oración era que Él pues fuera sanado y siguiera con nosotros, pero no fue así. Entonces le dimos gracias a Dios por los años que había sido esposo mío y padre de mis hijas.
Gracias porque nos permitió disfrutar de la vida de cada uno de ellos. Nosotros estuvimos orando mucho y pedíamos el milagro de la sanidad, pero no se dio así. Entonces, no es que Dios no haya respondido, no es como nosotros queríamos, sino como a Él le plació. Y la voluntad de Dios, dice su palabra, que es buena, agradable y perfecta. Dios es misericordioso y Dios es fiel a sus promesas. ¿Por qué? Porque Él siempre está allí dispuesto para que nosotros crezcamos, porque su voluntad es bendecirnos en cada área de nuestra vida. La voluntad de Dios es bendecir a su pueblo. Vamos a ver algunos de los beneficios que trae el confiar en Dios. Y uno de ellos es que los que confían en Dios tienen alegría, aún en medio de las batallas de la vida. Salmo 5:11 nos dice: pero alégrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. Dice la última parte de este versículo: en ti se regocijen los que aman tu nombre. Este salmo es una oración de David. Él le está diciendo a Dios que lo guíe para no caer en la trampa de sus enemigos, porque sus enemigos, aunque se muestren amigos, dice la palabra que no hay sinceridad en algunos hombres, algunas mujeres que dicen mostrarse amigos. Todos en la vida enfrentaremos diversas batallas, a través de las cuales Satanás tratará de destruirnos y llevarnos a la ruina. Todos vamos a enfrentar momentos, situaciones difíciles, tormentas. Como un árbol, como una palmera se hace fuerte a través de las tormentas, de las tempestades. Yo solo me imagino un árbol cuando vienen los ventarrones, como han estado esos días, y sus raíces, ¿verdad?, profundizándose. ¿Para qué? Para no caerse. Entonces, Dios quiere que nos mantengamos firmes ante cualquier situación, que tengamos nosotros alegría, gozo. Todos en la vida, repito, vamos a tener situaciones diversas, batallas. Y esas batallas pueden ser en el área espiritual, en el área de las relaciones familiares, en el área de las finanzas, en el área de la salud, en el área laboral. Van a haber batallas, van a haber fuertes tempestades. Y muchas veces el enemigo puede usar a personas muy cercanas a nosotros para atacarnos, personas que posiblemente se muestren amigos, familia, pero que se dejan usar por el enemigo. Pero cuando confiamos en Dios, sabemos que Dios está con nosotros. Cuando nosotros confiamos en Dios, podemos experimentar esa palabra o esas promesas haciéndose realidad en nuestras vidas. Y que en cualquier batalla seremos más que vencedores, porque no estamos solos. Dios está con nosotros. Por eso, en lugar de afligirnos o angustiarnos, o en lugar de llenarnos de temor, podemos gozarnos, podemos alegrarnos, podemos dar gritos de júbilo. Cuando venimos en esos tiempos de alabanza, de adoración, podemos levantar nuestra voz, podemos levantar nuestras manos, podemos danzar, gritar, silbar, dar gritos de júbilo. Y eso no quiere decir que a veces no tengamos problemas. Sí, muchos problemas pueden haber en la vida de cada uno de nosotros, en nuestras casas. Y hay una palabra que dice de que a veces vamos a tener que dar sacrificios de alabanza. ¿Por qué? Puede usted quizás venir cansado físicamente, con problemas con la pareja, con los hijos, en el área laboral, pero usted viene a adorar a Dios. En realidad, Dios va a estar allí con nosotros. Nosotros vamos a podernos gozar en medio de la tormenta, vamos a poder alegrarnos, vamos a poder levantar esa ofrenda para nuestro Dios. Y
yo quiero comentarles cuando nuestro hijo partió con el Señor, nosotros le dimos gracias a Dios. No era fácil decirle gracias, Señor. Entonces, entendimos que no era darle gracias porque se nos había ido, ¿verdad? Porque se había muerto. Bueno, durmió. Sino gracias porque lo tuvimos 23 años y fuimos, venimos, compartimos con él muchas experiencias. Le dimos gracias al Señor, aún en la tormenta. No fue fácil. Igualmente con la partida de mi esposo, nosotros como familia le dimos gracias al Señor. No era lo que nuestro corazón, nuestra humanidad quería, pero le dimos gracias por haber sido mi esposo, un esposo no perfecto, pero un buen esposo, un buen padre para mis hijos. Estamos hablando de los beneficios de confiar en Dios. Otro de los beneficios es que los que confían en Jehová, dice su palabra, son como árbol plantado junto a corrientes de agua. Muchas veces en la Biblia Dios nos compara como árboles de justicia, dice su palabra. Y todos sabemos que para que un árbol, para que unas plantas se mantengan fuertes y saludables, ¿qué? Para eso necesita de mucha agua, los árboles. Y en el Antiguo Testamento, nosotros sabemos que el tema del agua era uno de los temas muy importantes. ¿Por qué? Porque la lluvia en ese entonces era escasa. No llueve como en nuestros días, que cuando llueve torrencial. En ese entonces se ausentaba la lluvia en muchos meses del año. Y para que un árbol estuviera frondoso, estuviera verde, necesitaba de mucha agua, y eso solo podía suceder por medio de un milagro para que esos árboles se mantuvieran fuertes. De ahí que viene la comparación que Dios hace de que el hombre que confía en Jehová es como árbol plantado junto a corrientes de agua. No es lo mismo que un árbol esté plantado en el desierto, en tierra árida, que esté sembrado, que esté junto a las corrientes de agua. Un árbol con abundante agua será como un árbol con una tremenda fuerza. Sus hojas, su follaje estará verde y también tendrá fruto, llevará fruto. El agua nos habla de la palabra de Dios. Un hombre o una mujer que confía en Dios confiará también en su palabra, se alimentará de su palabra. Cuando nosotros decimos, y la palabra de Dios lo dice, no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. La palabra de Dios nos habla, nos advierte, nos motiva para que nosotros busquemos y escuchemos palabra, que nos alimentemos. ¿Por qué? Cuando venga el día malo, va a haber palabra en nuestro corazón, en ese cofre, y vamos a poder nosotros hablar la palabra de Dios. La palabra en Salmos, capítulo 1 y versículo 3 dice, mire, que el que está plantado en la palabra, todo lo que hace prosperará. Y prosperar significa tener éxito en todo lo que hace, en todo lo que emprenda. Repito, el agua nos habla de la palabra de Dios. Y un hombre, una mujer que está cimentado en la palabra, va a hablar palabra de Dios. Porque mucha gente, cuando se encuentra con alguien que no lo ha visto muchos días, empiezan a hablar y hablar y hablar. Y yo solo recuerdo, mi pastor dice que si en los primeros minutos de haberse reunido con alguien no se habla de Dios, en realidad, ¿de qué va a hablar, verdad? Va a hablar de las telenovelas. Yo sé que aquí no ven porque han sido bien enseñados, pero mucha gente empieza a hablar de las noticias, malas noticias, cómo se ha estado hablando del virus que ha estado azotando mucho nuestro país y todo el mundo. Se va a hablar los hombres, muchos
hablando del fútbol y de cualquier otra situación. No, nuestra primera o la palabra que debe de estar en nuestra boca es hablar de la palabra, de sus promesas, y no solo de sus promesas, porque para que nosotros podamos obtener las promesas que están en la palabra, primero tenemos que ser obedientes, y la palabra de Dios dice que debemos de ser oidores y hacedores de la palabra. Solo de esa forma vamos a poder disfrutar de las promesas que están en la palabra del Señor. Muchas personas no tienen éxito porque lo que emprenden lo emprenden por sus propias fuerzas, confiando en el dinero, confiando en sus habilidades, en sus amigos, en la experiencia que tienen. Pero si todo lo relacionado con nuestra vida, de cualquier área física, espiritual, emocional, lo ponemos en las manos de Dios, seremos prosperados. Él lo ha dicho, Él lo ha prometido, y así será. Pero muchas veces, repito, emprendemos cosas porque se nos ocurrió, porque vimos que alguien puso un negocio de algo y empezó a prosperar, a expandirse, pero a veces no es para nosotros X situación o X cosa, X negocio. Y dice la palabra que todo será prosperado cuando seamos obedientes. Y la palabra todo incluye la salud, incluye el matrimonio. Dios quiere que tengamos matrimonios saludables, matrimonios fuertes. Y van a venir pequeñas zorras, van a venir tentaciones, van a venir pruebas que si no estamos fundamentados, el hombre y la mujer, va a tambalear nuestro matrimonio. Entonces, ese todo incluye el trabajo, los negocios, las finanzas, el ministerio que Dios ha confiado. Pero para eso hay que estar, dice la palabra, plantado en la palabra. Esa es el agua para nuestras vidas. Y eso significa hacer todo lo que Dios dice en su palabra, ser obedientes a la palabra. Hay un versículo que dice que Dios quiere obediencia, no sacrificios, obediencia a su palabra. Que Él quiere que seamos oidores y hacedores de la palabra. Y en tercer lugar, vamos a ver otro beneficio que recibimos cuando confiamos en nuestro Dios, y es que los que confían en Dios se mantienen firmes, no importa lo que venga. Mire, han habido terremotos, por ejemplo, en el terremoto del 2001, hace ya muchos años, nuestra iglesia, el templo, era como una galera, no estaba encerrado, entonces tenía sus columnas, sus bases, y a mí me cuentan, porque yo no estaba en casa en ese momento, que tembló fuerte y que pues se meció, ¿verdad? Eso, pero lo que le quiero decir, porque él le comentó esto, porque esas bases, esas columnas estaban firmes y no se cayeron. Sí, quizás el movimiento hizo que hubiera allí pues algo de movimiento, pero se mantuvieron firmes. Dios quiere que de igual forma nosotros como hijos de Dios nos mantengamos firmes. El texto del que habla del árbol dice, y no verá cuando viene el calor. ¿De qué nos está hablando esto? Hay otra versión que dice de ese texto, no le teme al calor. Otra versión dice, el calor no le hace ningún daño. Todos sabemos que el calor abrasador del sol hace que los árboles se marchiten, se sequen. ¿Cuántas situaciones, cuántas veces hemos oído quizás en las noticias que unos lancheros, unos hombres que andan en el mar, algo pasó y se quedaron ahí? La gente empieza a deshidratarse, a quemarse, y el sol quema, el sol destruye. Entonces, aquí nos está hablando la palabra de los tiempos malos, de los tiempos difíciles, que aunque renunciemos, porque a veces cuando uno habla y dice de los tiempos difíciles, de las situaciones, alguien dice renuncio, pero yo creo que aunque renunciemos
Dios va a usar tiempos difíciles, nos va a pasar test, pruebas, exámenes. ¿Para qué? Para que crezcamos. Yo lo comento de esta forma en nuestra congregación, que es como cuando vamos a la escuela, al colegio, a la universidad. ¿Cómo vamos a ir pasando de grado? ¿Cómo vamos a ir pasando de materia? Solo cuando usted y yo, hablando espiritualmente, pasemos con buena nota la materia X, cualquier área de nuestra vida. Sí, es muy difícil muchas veces, pero en otras palabras, el que confía en Dios no tendrá temor de los tiempos malos. Los tiempos difíciles, cuando vengan, no lo van a destruir. Dice en el Salmo 112, versículo 7, no tendrá temor de malas noticias. ¿Por qué? Dice, su corazón estará firme, confiado en Jehová. No tendrá temor de malas noticias. En los tiempos que hemos estado viviendo, mucha gente vive angustiada, solo esperando malas noticias. Si están enfermos, empiezan a sentir un dolor y van donde el médico, ya van como predispuestos y haciéndose como algo que el diagnóstico que va a decir el doctor, que tiene cáncer. Hay gente que cuando empieza a sentir un dolor fuerte en X parte del cuerpo, van preocupados y ya van predispuestos pensando que les van a decir que tienen cáncer. Otros tal vez reciben una llamada. Hubo un tiempo en que se dio mucho eso de que los teléfonos fijos sonaban y la gente no contestaba, o si contestaban era para recibir una llamada de extorsión. Entonces hay gente que cuando ve un número ya en los celulares ahí que no lo tiene identificado ya en los contactos, no lo contesta porque está esperando o pensando lo peor, lo malo. Si los hijos se tardan en regresar de la escuela, del colegio, de la universidad, se angustian y están pensando en que algo malo pudo suceder. Fíjese que cuando mis hijas venían a la universidad, les tocaba venir ya en bus, yo lo que hacía era enviar ángeles, y yo le decía, ángeles, por favor, vayan con ellas, cuídenlas, protéjanlas, y yo descansaba en el Señor. Pero muchas veces cuando nuestra confianza no está plena en Dios, entramos en esos tiempos de angustia, de zozobra. Quizás el jefe llama a un empleado en una oficina, en una empresa, y lo llama que vaya a la oficina, y cuando estamos así, ¿verdad?, que esperando malas noticias, quizás piensa, me llama quizás porque me van a despedir, y quizás no sea eso, quizás le van a aumentar el salario. Entonces, pero lo que quiero decir es que muchas veces caemos nosotros en eso de estar pensando en lo malo. Ciertamente estamos viviendo tiempos peligrosos, yo lo sé, pero los que confiamos en Dios no estamos esperando malas noticias, no. Y fíjese bien, y si de repente llegara una mala noticia, eso no nos va a destruir. Cuando mi esposo estaba en el hospital, estaba allí pues hospitalizado, del hospital hacían una llamada cada día y empezaban a dar malas noticias. No era lo que queríamos escuchar, pero eso en realidad no nos ha destruido. ¿Por qué? Porque Dios ha estado con nosotras. Dios ha estado allí, Él ha sido fiel y Él ha hecho que nosotros nos mantengamos firmes, porque sabemos lo que la palabra de Dios dice, que los que aman a Dios y conforme a su propósito son llamados, todas las cosas ayudan para bien. Aunque a veces no entendamos, porque pues, aunque le hayamos preguntado al Señor, ¿verdad?, ¿por qué esta situación? No entendemos, solo le hemos dicho al Señor, si así tú lo dispusiste, es porque tú crees que vamos a salir adelante. Y que mi esposo, él era un adorador aquí, así es que ahora lo está adorando cara a cara. Porque la palabra de Dios dice que si llegara una mala noticia es para que el nombre de Dios sea glorificado.
es porque Dios quiere manifestar su poder en nuestras vidas. Porque los que confiamos en Dios sabemos que Él tiene el cuidado de nuestra vida. Él tiene el cuidado de nuestros hijos, de nuestras cosas, de nuestra familia. Volviendo al texto de Jeremías, a los primeros versículos que leí, dice la palabra: bendito el varón que confía en Jehová, bendita la mujer que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto, dice esa palabra. Si confiamos en Dios, si confías en Dios, eres bendito, la palabra de Dios dice, porque estarás plantado junto a esas corrientes de agua y las malas noticias no te destruirán. Tu follaje estará siempre verde, tendrás un follaje maravilloso. El follaje es lo que cubre al árbol, es lo que le da presentación al árbol. Entonces, tu presentación será como la de un príncipe. Dios hará que tú reflejes, el mundo verá a Dios reflejado en ti. Cuando confiamos en Dios, estaremos con un follaje verde. Hay gente que se ha acercado a nosotras, nos ha visitado y nos ha dicho, el verlas a ustedes tan fortalecidas, eso nos ministra. Gloria a Dios, no es por nosotros, pero podemos ver que el mundo, que los ojos del mundo o de los hijos de Dios están puestos y han visto la situación por la que hemos nosotros atravesado, hemos vivido, y pueden ver ese follaje verde en nosotros. Es por Él, definitivamente. Entonces, nuestra presentación será como la de un príncipe y la sequía no nos va a fatigar. Y al final dice esa palabra: no dejará de dar fruto. En ese tiempo que viene, yo estoy segura de que tanto ustedes como nosotros vamos a ver fruto en nuestra vida si confiamos en Dios. Si nuestra confianza está en Dios, vamos a llevar fruto. Y es tiempo de cosecha. Yo les insto de que sigamos confiando. Aquí nosotros tenemos escuela de fe. Dios ha enseñado a través de los años la fe y yo estoy segura que va a haber fruto cuando nosotros cada día caminemos en la palabra del Señor. Cuando de verdad confiemos en Dios, Él dice su palabra allá en Nahum 1:7, dice que Él nos conoce. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia. Y dice, y conoce a los que en Él confían. Dios sabe, como decía hace un momento, quizás podamos decirlo de boca, pero no lo estamos creyendo con el corazón. Pero cuando lo creemos con el corazón, Dios conoce. Él conoce cuando nosotros confiamos en Él. Él conoce tus necesidades y las nuestras. Él conoce tus problemas. Él conoce tus aflicciones. Él conoce en qué área estamos necesitando de la ayuda de Él. Y mire, Él es más que suficiente para ayudarnos si nosotros confiamos y lo dejamos a Él actuar en nuestra vida. Como testimonio, todos conocen la situación que como familia hemos pasado respecto a la partida. En primer lugar con mi hijo y luego con mi esposo. Tiempos muy difíciles, pero sabemos que los dos han regresado a su verdadero hogar. Dios los formó, Dios les dio vida, nos los prestó años, compartimos con ellos, pero ellos regresaron
a su verdadero hogar. Y lo que nos resta a nosotros es mantenernos firmes para que un día nos reunamos en familia, dice la palabra. Y luego de esa situación, en el mes de septiembre que vivimos con mi esposo, hubo un día que me empecé yo a sentir mal de salud. Me fui a chequear porque pues no era lo normal, ¿verdad? Y el médico me hicieron varios exámenes, ultras, y dijeron que se trataba del apéndice. Apéndice puede decir alguien, a cualquiera lo operan, se lo quitan y ya, pero a veces se complica. Yo he sabido de personas que cuando no se ha atendido a tiempo se ha perforado y algunos los ha llevado hasta la muerte. Entonces, bueno, dijeron que era necesario que se operara de emergencia. Y de un día para otro me hicieron exámenes ultras en diferentes lugares para chequear o para confirmar lo que en la primera se había visto. Y hablamos con un médico en la mañana, como a eso de las 10 de la mañana, como a las 9 de la noche me estaban operando. El doctor, el cirujano, habló con nosotras y dijo que la operación se iba a tardar más o menos 1 hora. Pero mire, mis hijas estaban preocupadísimas porque pasaron 2 horas y no aparecía el médico. Como a las 3 horas el médico sale de la sala de operaciones, llama a una de mis hijas y le dice que gracias a Dios todo había salido bien, se había complicado un poco porque ya después, tanto a ella como yo ya consciente, el siguiente día nos estaba diciendo de que en su vida de médico, solo hace como 10 años había visto un caso parecido al de ese apéndice, al mío. Y bueno, que lo habían quitado, pero que lo iban a llevar a exámenes, a estudios. Sí, para mis hijas fue muy difícil porque todo se dio tan rápido y pues regreso a casa a la recuperación de la primera cirugía. Y también se fue a estudio lo que habían quitado y el médico dijo que era necesario una segunda cirugía, saliendo de una y diciendo que ya tenía que ser sometida yo a otra cirugía. No fue fácil. Luego salieron los resultados, dieron los resultados y sí, se confirmó lo que el cirujano había dicho, pero Dios nos guió a buscar otras opiniones. Fuimos donde otros especialistas, igual, ya cuando vieron los resultados dijeron era necesario la segunda cirugía. Difícil, ¿por qué? Porque no hay un hombre en casa que tomara esas decisiones, ¿verdad? Que nos dijera, no te preocupes, todo va a estar bien, pero Dios cuidando de nosotras, de mis hijas y de mí, y hicimos los arreglos, empezamos a orar y le dijimos al Señor, Señor, necesitamos provisión, porque si la primera cirugía había sido un poquito cara, la segunda era mucho más cara. La cirugía iba a ser más complicada, más tiempo, y déjeme decirle que Dios estuvo ahí enviando la provisión, poniendo el cirujano idóneo para hacer esa cirugía, cuidando a mis hijas, y no dudo que las oraciones de muchos, incluyendo la de ustedes, nos hizo que nos mantuviéramos firmes ante esta situación. Habiendo pasado una tempestad con mi esposo recién y venir esta otra, no fue fácil, pero Dios proveyó todo lo necesario, cuidó a mis hijas y usó a los médicos correctos. La recuperación no fue tan rápida porque una cirugía y al mes exactamente la segunda, se tardó un poco mi restauración, pero gracias a Dios estamos aquí, estoy bien. Los resultados de las otras
los otros estudios, para la gloria de Dios, salieron bien, salieron favorables. ¿Cómo no agradecerle a Dios? ¿Cómo no determinar nosotras vivir para Él y decirle, Señor, si en algo te podemos servir, aquí estamos? Si tú has cuidado de nosotras, si tú has cuidado de mí y me has prolongado la vida, es porque todavía quieres que seamos útiles en esta tierra. Entonces, Dios ha prometido estar con nosotros, nunca dejarnos y nunca desampararnos. Y así ha sido. Él cumple su palabra, Él cumple lo que promete. Es por eso que hoy yo doy gloria a Dios, porque Él ha sido y sigue siendo fiel. Él nos mire, está la palabra de que cuando nuestro esposo se nos va, Él es padre de huérfanos y sustentador de viudas. Pero yo le soy sincera, yo nunca hubiera querido estar en ese lugar. ¿Por qué? Amaba a mi esposo, éramos felices, toda la familia con nuestros hijos, pero a Él le plació llevárselo. Y yo sé que no hay mejor esposo que nuestro Dios. Él tiene el cuidado necesario en todas las áreas para nosotros. Entonces, si confiamos en Dios y en su palabra, que es el tema de ahora, seremos como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente, dice su palabra, echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Si confiamos en Dios y en su palabra, tendremos alegría aún en medio de las batallas de la vida. Si confiamos en Dios y en su palabra, seremos como árbol plantado junto a corrientes de agua. Si confiamos en Dios y en su palabra, nos mantendremos firmes ante cualquier circunstancia de la vida. Dios es el que nos ayuda cuando nosotros vamos a las aguas de la palabra. Solo cuando conozcamos la palabra de Dios dice que su pueblo perece. Muchas veces su pueblo perece porque le faltó conocimiento. No buscamos alimentarnos de la palabra, que nuestras raíces estén bien alimentadas por la palabra. Yo los bendigo y yo los felicito porque ustedes aquí tienen buena palabra y yo sé que ustedes han crecido. Lo menos que los que ministramos deseamos es que las ovejas, que el pueblo crezca. ¿Por qué? No para beneficio nuestro, para beneficio de cada uno, del hombre, de la mujer, del matrimonio, de la familia. Solamente cuando Dios sea de verdad el centro de nuestros corazones, de nuestra vida, y confiemos a ojos cerrados, Señor, si tú dispusiste esto de esta forma, es porque tú crees y tú lo has establecido así, que es lo mejor. Entonces, yo los motivo, el mensaje en esta noche es para que confiemos en su palabra, porque cuando confiamos en su palabra van a haber beneficios para nuestra vida. Voy a pedir que cierre sus ojos ahí donde está y le digamos al Señor que sea Él el que nos fortalezca, nos nutra con su palabra, con esas aguas que dan vida. Padre, yo te doy gracias en esta hora porque tú has sido bueno, Señor, porque tú has hablado a nuestras vidas, porque tú has obrado en mi corazón, en el corazón de mis hijas, porque hemos podido experimentar tu cuidado, tu paternidad, tu fidelidad. Hemos podido ver, Señor, esos beneficios de confiar en ti y en tu palabra, Señor, porque a pesar de las tempestades, a pesar de las dificultades por las que hemos atravesado, Señor, hemos podido ver, Padre, que tú eres más mayor, que tú eres más grande que cualquier situación, y que a ti te ha placido, Señor, que estemos en esta noche aquí
testificando de tu grandeza, testificando de tu cuidado, de tu fidelidad, Señor. Yo bendigo la vida de cada uno de tus hijos, Padre, y que esta palabra, Señor, pueda ministrar sus vidas, sus corazones, que podamos, Señor, cada día depender, confiar plenamente en ti, a ojos cerrados, Señor, porque tú sabes lo mejor para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor me lo bendiga. Gracias.